Pues aquí en el Jardín en Morelos, en memoria del defensor de la patria, del siervo de la nación, el generalísimo Morelos, porque hoy los sentimientos de la nación, parafraseando a su propio documento histórico, pasan por la cuestión de erradicar la injusticia, de acabar con la corrupción y la impunidad que llega hasta el 98% de nuestro país, y ahora estamos en procesos electorales que tampoco nos definen un panorama muy positivo para el país según se ven las cosas. Pero bueno, en el Estado de México, por ejemplo, en términos de la renovación de 125 alcaldías y las diputaciones locales inician hoy por la noche, en el último minuto, para amanecer el jueves 24, en el inicio de las campañas. A ver cómo nos va y a ver de cómo nos toca en el Estado de México, luego de que padecimos un gran fraude el año pasado por la renovación de la gubernatura, y que usted ya sabe los negocios que está haciendo el señor Junior Alfredo del Mazo Maza. Y bueno, en términos de el segundo debate que ya concluyó, unos dicen López Obrador, otros dicen Anaya, otros dicen Mitt y hasta algunos dicen que el Bronco ganó. Pero en las intenciones del voto no cuenta esto nada, porque la intención del voto no ha cambiado, sigue igual. Es decir, López Obrador ni gana ni pierde con los debates, simplemente se apuntala, y los otros son los perjudicados porque de plano pues no avanzan, sobre todo el teto de José Antonio Meade. Y bueno, ya le respondió Andrés Manuel López Obrador y Morena a José Antonio Meade, no, más bien a Ricardo Anaya, en aquello de que presumió durante el primer debate que tendría un libro que iba a presentar, que no presentó. Pues se les adelantó Morena a través de Jacob Polensky, también dirigente nacional morenista, en el sentido de presentarle a Anaya su libro, Las mentiras de Ricardo Anaya. ¿Qué pasan y por dónde? Pues primero, por la cuestión de triangulación de dineros para el lavado de dinero, vender una obra, una nave industrial para financiar su campaña, pero además eventos que lo han calificado como de gran corrupto. Cuando, por ejemplo, se filtró una llamada con el corruptísimo gobernador ahora de Veracruz, este señor Yunes Linares, donde pues le decía, pues te vamos a garantizar una lana para tu campaña, manito. Bueno, pues ahí está más que exhibido, además de que en el término político, pues entregándose al señor Enrique Peña Nieto para firmar las reformas estructurales, sobre todo la energética, y que ahora reniega de ellas y dicen que estuvieron mal planteadas. Imagínense la hipocresía y el cinismo de este tipo, Ricardo Anaya. Bueno, ahí están las mentiras. Hay que leerlo, hay que estudiarlo bien para el tercer debate, que ya uno sabe si funcionará o no, porque pues las cosas no se mueven, y en el tercer debate hay temas que para López Obrador son pan comido. La cuestión indigenista, la cuestión del desarrollo del sureste, tiene grandes propuestas, y ahí pues tampoco van a cambiar las cosas, sigue adelante en las encuestas. Bueno, y ya hoy es el Día del Estudiante, hay que felicitarlos a los amigos de la UNAM, a los amigos del Politécnico, que ayer cumplieron años, pero sobre todo ahorita en este caso de la UNAM, porque el 23 de mayo de 1929 se dio una lucha por la autonomía universitaria. Allá uno de los líderes de la época, muy recordado, Baltasar Dromundo, decía que la lucha por la autonomía fue honesta, llena de sacrificios y de alegría. Por eso es la fecha, el Día del Estudiante. Y por cierto que el rector de la máxima casa de estudios de la UNAM, el señor Enrique Grave, allá en visita en Salamanca, dice que las elecciones mexicanas van a ser caracterizadas por un elemento muy importante, el sentimiento. Como por aquí, por eso escogimos a nuestro generalísimo Morelos, por los sentimientos, porque claro, la ciudadanía está harta de la corrupción, de la impunidad, de los malos gobiernos, y por eso matiza el rector de la UNAM, en el que en México, desde España lo dice, se va a decidir qué rumbo queremos tomar, y por esto en las urnas se deparará el destino de México con un cambio ya reclamado por todo el mundo. Y bueno, el Banco de México en información económica va a actualizar ya en estos días pues su reglamentación y sus políticas para contener la inflación en un corto plazo ante la depreciación del peso, que ya llega a los 20 pesos por dólar, un peso devaluado, un dólar que tiene pues su valor, el billete verde, como todos ustedes saben,
Y Donald Trump, en términos del Tratado de Libre Comercio, dice que tiene muy buenas noticias para los trabajadores norteamericanos en un tuit, aunque no dice cómo, por qué anuncia este asunto, pero sí, todo el mundo lo dice, pues está con la industria automotriz, por la recuperación del salario de los mexicanos, que el gobierno de México no quiere recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores nacionales, y Donald Trump desde allá dice tiene que recuperarse. Por eso, en términos de la industria automotriz, pues están en ese planteamiento que para el gobierno mexicano en nada lo beneficia, pero incluso la Coparmex, hasta dicen ellos, los empresarios mexicanos, dicen sí es necesario y sí es posible el aumento salarial a los mínimos en México. Con esto les pido, les doy las gracias por su atención y al pendiente por la noche de hoy, el inicio del día de mañana con las elecciones en el Estado de México.